Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. La creencia de los nahuales está estrechamente vinculada con la dualidad y la conexión entre el mundo humano y el mundo natural. Se cree que los nahuales pueden comunicarse con los dioses y actuar como intermediarios entre el ser humano y el plano espiritual. Y la creencia de estos nahuales es un testimonio vivo de toda la riqueza y la diversidad de las tradiciones indígenas que han perdurado a través del tiempo hasta el día de hoy. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia de un militar. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales Huasteca Potosina. Muy buenas noches a todos. Hace algunos años trabajaba en la cárcel estatal de la Ciudad de México, y el 13 de octubre del año 2014 llegó un recluso que cambiaría todo. Quisiera dar el nombre, pero estaría violentando varias normas al hacerlo. El sujeto había llegado esposado. Se trataba de un hombre moreno de 33 años. Llegó con el torso desnudo, descalzo. Llevaba puesto un pantalón de jeans, sin ropa interior. Había sido arrestado completamente desnudo y el personal que lo atrapó consiguió esa prenda, aunque sea para realizar su traslado de una manera digna. Aún recuerdo su mirada hostil. Poseía unos ojos de color café que eran amenazantes. Una vez que te miraba a los ojos, no te quitaba la vista hasta que uno lo hiciera. Aquel sujeto tenía gotas de sangre en su boca. Esas gotas de sangre llegaban hasta su abdomen. Había sido arrestado por alterar el orden público y atacar a una familia. Explicaron que se había lanzado hacia un hombre y había mordido su brazo de una manera salvaje. Según me explicó un cabo, dio demasiado trabajo lograr reducirlo, controlarlo y poderlo esposar. Se ejecutaron los procedimientos de rutina, se le tomaron las huellas dactilares, así como fotografía. El recluso no hablaba una sola palabra. Era difícil de saber si no se entendía o solamente se negaba a hacerlo. Él se mostraba muy serio, parecía mantener una guardia constante, y aunque no realizaba ningún tipo de movimiento sospechoso, luego de intentar tomarle una declaración, fue llevado esposado hasta una celda individual. Nosotros no queríamos colocarlo con otros reclusos por seguridad. La verdad es de que no teníamos ni siquiera idea de cómo iba a reaccionar. En esa sección había una serie de celdas individuales y pequeñas. Era un largo pasillo de 34 celdas del lado izquierdo y otras 34 del lado derecho. Después de unos minutos, se escuchaban los comentarios y las risas de demás reclusos. Era normal ese recibimiento entre ellos. Después de 30 minutos de que lo habíamos dejado en su celda, uno de los reclusos comenzó a gritar desesperado. Rápidamente, acudimos 4 oficiales al instante, sin entender qué era lo que sucedía. El recluso que gritaba era uno que estaba enfrente del sujeto, del que yo les estoy hablando. Ese hombre rogaba por su vida. Decía que lo sacáramos de ahí. No lo reconocía. Era un sujeto difícil de intimidar. Ya llevaba 5 años en esa prisión. Nosotros intentamos hablar con él, pero se sujetaba a las rejas mientras las sacudía fuertemente. Incluso había empezado a llorar. Solo decía que por su vida lo sacaran de ahí. Notamos que la mirada siempre estaba hacia el frente, directo al recluso que recién habíamos traído. El recluso, nuevo, estaba sentado en el suelo. Solamente miraba fijamente al sujeto, que estaba gritando. Después de prestarle atención, yo noté que no parpadeaba. Pasé mi mano por su campo visual, pero no reaccionó. Solamente
Seguía mirando al frente sin quitarle la vista al otro sujeto. Mis compañeros tomaron las medidas para que él se calmara, pero nosotros nos miramos unos a otros sin entender qué es lo que estaba pasando. Uno de mis colegas comenzó a chasquear sus dedos frente a ese nuevo recluso, y este seguía completamente absorto. En un momento, dirigió la mirada a mi compañero y le gritó de una manera salvaje. Dos de mis compañeros saltaron del susto. A mí me tomó por sorpresa también, ya que tenía los ojos encima. Luego, el recluso de enfrente nos advirtió que el nuevo nos iba a matar a todos. La mayoría de los presos comenzaron a alborotarse solamente para formar un disturbio. No sabíamos si tomar eso en serio. No sabíamos si estaba jugando el otro presidiario, pero no parecía estar jugando. Estaba completamente en pánico. En ese momento llamé al médico de turno para que lo revisara, mientras uno de mis compañeros se dirigió de nuevo. Comenzó a amenazarle de distintas cosas que él haría si es que buscaba problemas. Aquel extraño sacó su brazo por la celda a gran velocidad y tomó del brazo a mi compañero que lo estaba amenazando. Lo jaló hacia adentro, como si quisiera meterlo por entre las rejas. Recuerdo aquel sonido de su rostro cuando estaba chocando con los barrotes. Hasta el día de hoy lo tengo en mi mente, porque fue un golpe duro. Mi compañero trataba de liberarse, pero no lo lograba, así que sin pensarlo, saqué mi arma de reglamento y le disparé en la pierna a ese recluso. Pero por increíble que parezca, no reaccionó. Seguía teniendo a mi compañero fuertemente sujetado. Le volví a disparar, pero ahora en su pie. Así logré que perdiera el equilibrio y que se cayera. El silencio gobernó todo el pasillo. Algunos de los presos fueron testigos de este suceso, pero nadie se atrevió a emitir siquiera un sonido alguno. Nos apartamos de él rápidamente. Noté algo que llamó mucho mi atención en ese momento. Era su mirada. Recordaba, sus ojos eran cafés, pero en ese momento eran de un extraño tono, color miel. Luego de algunos minutos, los médicos fueron a revisar al recluso, que estaba con un ataque de pánico. Nos explicó que eso era una simple crisis de nervios. Luego le pedimos que revisara al herido, al recluso nuevo, pero se negó totalmente. No quería la ayuda del médico. Después, el médico nos contó la conversación que tuvo con el recluso, que atendió anteriormente, pero no quería exponerse sin las medidas correspondientes, así que uno de mis compañeros se rió del médico y lo trató de cobarde. Sin embargo, el oficial que fue atacado lo comprendía, y yo también, por lo que yo había visto. Debimos reubicar al recluso, que entró en pánico en otro sitio. Uno de mis compañeros se quedó transitando en el pasillo durante algunas horas, solo para mantener la presencia debido a los disturbios que habían acontecido anteriormente. Nos llamó por el equipo de radio, con un extraño tono de voz. Sonaba como si estuviera en shock, completamente impactado. Llegamos a los pocos minutos y él nos señaló solamente la celda de nuevo, y en voz baja, como si no quisiera que él nos escuchara, nos dijo que le pareció oír un gruñido en más de una ocasión. Otros de mis compañeros nos habló sobre una leyenda acerca de nahuales, sobre brujos que podían transformarse en animales cuando lo necesitaran. El recluso comenzó a gritar. A pesar de tener 2 disparos en su cuerpo, él sacaba su brazo entre los barrotes con la esperanza de poderlo sujetar, y aún a la distancia no era suficiente. Algunos de los reclusos que estaban a un lado comenzaron a ponerse nerviosos. El extraño se veía fuera de sí. Comenzó a aventar su cuerpo incluso contra las rejas sin parar. Lo observamos con atención. Entendimos en ese momento que no habría manera de derribar las rejas. Luego comenzó a emitir un sonido brutal, apoyando sus manos en las rejas, y comenzó a hacer fuerza para abrirlas. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo, y notamos cómo levemente logró deformar los barrotes. Sentíamos que la situación se nos estaba yendo de las manos porque era algo completamente increíble.
Teníamos a un recluso con 2 heridas de bala en su pierna que se mantenía impecable. Se nos estaba mostrando una fuerza fuera de lo común en ese sujeto. En ese momento decidimos llamar a nuestros superiores al considerar aquella situación anormal. Los reclusos nuevamente se alborotaron. Ahora estaban alterados por el temor que sentían. Vigilamos a ese recluso por varios minutos. Este comenzó a caminar en círculos, usando sus 4 extremidades, como si fuera un perro o un lobo. Realizaba un sonido que no encuentro manera de describirlo. Su garganta emitía algún sonido grave, pero de tal forma que hasta a mí me dolía la garganta de imaginar ese esfuerzo. Luego notamos cómo las venas de sus brazos se marcaban. Al prestar atención, lográbamos oír el sonido de sus articulaciones y de sus huesos. Eso era inconfundible. Eran como las vértebras de su columna que comenzaron a sobresalir de una manera evidente. Nuestro superior no nos creía y llegó de mal humor, ya que estaba durmiendo y lo habíamos despertado. Observó a ese sujeto y le restó importancia. Nos dijo que según él estaba llamando solamente la atención, que solo era un loco que estaba fingiendo. Luego nos ordenó retirarnos, por creer que mientras más atención le diéramos iba a ser peor. Nosotros estábamos seguros de que nuestro superior estaba subestimando la situación. Le mostramos los barrotes, cómo estaban doblados, y aunque fuera muy poco, esa fuerza era demasiado. Se necesitaba muchísimo más que una fuerza humana para que esos barrotes se doblaran aunque sea un poco. No nos hizo caso, se dio media vuelta y se retiró y nos prohibió volver a molestarlo con ese tema. Yo la verdad me sentía intranquilo. De todas maneras, había que atender sus heridas, pero ninguno de nosotros se atrevía a ingresar a esa celda. Era ridículo tal vez, pero deberíamos de usar tranquilizantes para poder asistirlo con seguridad. Pero nuestro superior ya nos había ordenado dejar ese asunto de lado. Teníamos que hacer algo y también temíamos que algo nos fuera a suceder y terminar detenidos por alguna negligencia. Luego de algunos minutos, yo me mantuve atento a él. No había dejado de caminar en círculos. En un momento me observó a los ojos y se quedó inmóvil. Lanzó un gruñido feroz y el foco de la luz que estaba encima de mí explotó. En ese momento se generó un apagón en el pasillo. Yo huí por el instinto. Ese nahual comenzó a aullar mientras los reclusos estaban gritando, aterrados. Algunos de mis compañeros llegaron y me hablaron. No comprendían qué decía. Estaba tan aterrorizado que por algunos momentos perdí la noción de todo. Escuchamos a uno de los presos que gritó más fuerte que todos los demás pidiendo ayuda. Entramos en el pasillo a oscuras, aluzando con nuestras linternas de bolsillo. Lo único que pude ver es una masa oscura que se movía entre las columnas y desapareció casi al instante. Después escuchamos el sonido de algunas piedras. Cuando apuntamos con las linternas, vimos la reja de la celda del recluso. Increíblemente, estaba separada de la pared desde un costado. Buscamos por todas partes. Otros de los reclusos yacía muerto contra las rejas. Tenía su brazo fuera de posición. Era imposible, pero su hombro estaba completamente dislocado. Al observarlo con atención, notamos que su ropa estaba completamente rasgada y su cuello cercenado. La luz regresó. Mientras asimilábamos lo que estaba pasando, no encontramos nunca el rastro del reo. Tampoco se elaboró orden de captura. Todo quedó en que había escapado por las malas condiciones de la celda y por ello logró forzar esa reja. El resto de los reclusos confirmaron que el nahual había escapado de su celda y que atacó al primero con el que él se cruzó. Pero los testimonios de los reclusos fueron ignorados por las autoridades y ni siquiera existe un registro de lo que pasó esa noche. Esta historia la quise compartir con ustedes y por increíble que parezca, es real. Yo no jugaría con eso que hasta la fecha me sigue atormentando, a veces por las noches.
Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios, así como seguirnos en nuestra nueva página de Facebook, HDT José Llamas. Gracias por ser parte de este canal.